Adelante, profesor moderador. Muchas gracias. Estimados y distinguidos ponentes, selecta audiencia, tengan ustedes muy buenos días. En el marco de la tercera semana de la investigación, nos complace presentar la mesa Ciencias Naturales 7. Sean todos bienvenidos. Una pequeña indicación a la audiencia que por favor las preguntas que tengan a bien formularlas las hagan vía el chat de la presente reunión, las mismas que serán respondidas al final de las 5 presentaciones. Se les recuerda a los distinguidos ponentes que van a tener 4 minutos en total para responder a las preguntas que les sean formuladas al final de las ponencias. Asimismo, se les recuerda a los ponentes que tienen estrictamente 15 minutos para desarrollar su exposición. Faltando 2 minutos para ello, se les recordará y por favor sugerimos su comprensión, dado que seremos estrictos en estos 15 minutos de tiempo que han sido programados para su exposición. Muy bien, sin más preámbulo entonces, vamos a dar inicio a este ciclo de exposiciones y tenemos como primera ponente a la profesora Tania Elizabeth Guerrero Bejarano. Previamente manifestamos que la profesora Guerrero Bejarano es egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, ha trabajado en la planta de conservas Austral Group Coixco. Actualmente es docente principal a dedicación exclusiva de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en la categoría de docente investigador con maestría en farmacia y bioquímica con mención en productos naturales terapéuticos, doctorado en ingeniería química ambiental. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Investigación del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Todos los años participa del encuentro de investigadores de la red Iberomasa, CITES, y tiene un libro publicado en Química Forestal. Adelante, estimada profesora Tania Guerrero Bejarano, tiene 15 minutos para su exposición. Bien, buenos días, gracias. Voy a comenzar a compartir mi presentación. Bien. El tema que voy a presentar es inhibición de las metaloproteinasas con ácido gálico como potencial aplicación para la hipertensión. Este trabajo de investigación se desarrolló en el Centro de Investigación del Hospital 12 de Octubre de Madrid y bueno, fue una subvención que me dio Concitec, ¿no? Disculpe, doctora, no se observa, al menos yo no observo su presentación, no sé si los demás lo observan. ¿No se observa? Bueno, lo estoy compartiendo, no sé si lo están observando. Por favor, alguien del público sí se podría... Sí, puedo verlo. Ya, sí, correcto. Siga, adelante. Ya, ok, gracias. Bien, a manera de introducción, las metaloproteinasas degradan la matriz extracelular y da lugar a enfermedades como artritis, cáncer, úlceras tisulares, arteriosclerosis y bueno, y muchas otras, ¿no? Esas son las metaloproteinasas y una de esas metaloproteinasas son la MP9, que es la que yo se pretendió inhibir con ácido gálico. Bueno, acá hay una imagen de las enfermedades que causan las metaloproteinasas cuando se activan y degradan la matriz extracelular, ¿no?
Tenemos arteriosclerosis, artritis y muchas otras más, ¿no? Bueno, acá habla de la actividad proteolítica de las metaloproteinasas, que son unas enzimas, las cuales degradan el colágeno, ¿no? Degradan la fibronectina, la elastina y algunos factores de crecimiento. Entonces, afectan, digamos, considerablemente la salud, ¿no? Bueno, generalmente las MPS de manera general se inhiben estequiométricamente por inhibidores endógenos propios que se le llama TIM, los TIM, ¿no? TIM1. Normalmente es así, el propio organismo tiene su inhibidor tisular. Sin embargo, hay varios agentes que, digamos, factores reactivos de oxígeno, algunos antibióticos o alguna degradación que se pueda dar en el organismo, las cuales generan que estas estas metaloproteinasas se activen, ¿no? Entonces, una de las maneras normales de inactivarla es el TIM. Sin embargo, hay otras sustancias que pueden inactivarlas, que en este caso es el ácido gálico y la quercetina. Entonces, ante esta situación se planteó la hipótesis de que el ácido gálico inhibe la actividad de la MP9, porque la MP9 es una metaloproteinasa, como les dije, que causa mucho daño en la salud, ¿no? Eso fue cuando fui al hospital 12 de octubre. Entonces me manifestaron eso y usamos ácido gálico, que es un producto natural, para inhibir esta metaloproteinasa. Bueno, como objetivo general tenemos que determinar la concentración de ácido gálico necesario para inhibir esta metaloproteinasa. Son muchas metaloproteinasas, pero esta es la más nociva, la MP9. Y dentro de los objetivos específicos, se probó primero con la MP9 recombinante. ¿Qué es la MP9 recombinante? Es la metaloproteinasa, digamos, sintética, hecha en el laboratorio para hacer ensayos. Y luego se probó en muestras de pacientes. El Hospital 12 de Octubre tiene un banco de muestras de plasma de pacientes con enfermedades, hipertensos, etcétera, etcétera, y los tienen congelados a menos 80 grados. Entonces ahí tenía yo material en el cual se podría probar, ¿no? Se pudo probar, perdón. Bueno, a manera de avanzar, como son pocos minutos, el material y método, bueno, se desarrolló en el Hospital 12 de Octubre, en el Centro de Investigación del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Y bueno, se utilizaron algunos materiales para la simografía, porque se midió por simografía, ¿no? Y bueno, la metodología para inhibir la MP9 recombinante con ácido gálico fue la siguiente. Bueno, hice un gráfico para avanzar porque es sumamente largo. Se probó 0 nanogramos por mililitro, o sea que era como el testigo, 1 nanogramo, 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 40 nanogramos de ácido gálico por mililitro para inhibir 0.09 nanogramos de metaloproteinasa recombinante, o sea, sintética. Acá se dejó incubar, ¿no? Se dejó incubar un tiempo y luego, para poder evaluar si se ha inhibido o no, se evalúa por simografía. Acá se ponen en un gel, se carga en el gel y este es la simografía por la cual se evaluó la actividad. Y bueno, en plasmas de pacientes también se utilizó. Y bueno, vamos a ver cómo se hizo. Acá están los pacientes. Los pacientes están codificados, ¿no? Están codificados como H14, H16, H18, H12, porque digamos, se cuida la información del paciente. Solamente yo tenía los códigos, no sabía quién era, pero las muestras estaban ahí guardadas, están almacenadas, ¿no? Todas estas muestras de pacientes se han inhibido o se han incubado inicialmente con ácido gálico a una concentración de 2.5 nanogramos por mililitro, ¿no? Se ha probado esa concentración con estas muestras de plasma de pacientes.
Bueno, estos son los geles que se sacan de la simografía. Una vez que se sacan los geles de la simografía, se tiñen con azul de comácido. Y luego se cuantifican, se toman, digamos, una foto y se cuantifican con un programita así, según lo que sea inhibir. Estoy regresando. Bien, estos son los resultados y discusión. Como podemos ver acá, la inhibición de la MP9 recombinante o la sintética con ácido gálico a 15 nanogramos por mililitro prácticamente desapareció, ¿no? Fue increíble porque desapareció totalmente. Y bueno, con los otros tratamientos, acá está el testigo con 0, ¿no? Con 0, y ahí está intacta. Y luego acá con 1, con 5, con 10, con 15, bueno, se inhibió totalmente, ¿no? Esta metaloproteinasa. Y luego se probó con plasma de pacientes, como les dije, que estaban almacenados, se sacaron el plasma, se descongelaron y se le agregó el ácido gálico. ¿Qué concentración se le agregó a todos? 2,5 nanogramos por mililitro, ¿no? Entonces, hubo diferencias significativas con el paciente H11 y H14, ¿no? Sin embargo, la prueba general era con agua, porque se ponía o sea, yo tenía 2 muestras. El plasma del paciente con agua, mejor dicho, sin ácido gálico, con solamente, digamos, agua, y con ácido gálico. Por eso es que hay 2, ¿no? Acá, por paciente hay 2, cada uno. Lo mismo el H3, que es el código del paciente, el H7, el H12, etcétera, etcétera. Se probaron con ácido gálico y se demostró que hay diferencias significativas, ¿no? Que el ácido gálico sí influye de manera general en todos estos pacientes, en todos los pacientes que se han probado. Bueno, este es el resultado de la simografía de los pacientes, en el cual, a ver, voy a tratar de... Acá, por ejemplo, tenemos el H11, ¿no? Esto de acá se cuantifica esta área. El área que está acá es con agua. Y sin embargo, acá cuando ya ha tenido el tratamiento de ácido gálico, el área ha bajado, o sea, ha disminuido. Y obviamente se han generado otras cosas, ¿no? Pero me imagino yo producto de degradación que se da. De igual manera, bueno, acá está el H14, igual ha habido diferencia significativa. Acá está el área y esta área ha bajado, ¿no? Entonces, esta es la técnica de simografía y se mide acá a 10 kilodalton, perdón, a 100. De esa manera se evaluó cómo han bajado la concentración de la metaloproteinasa, como les mencioné, que causa todos esos problemas de salud, ¿no? Bien, las conclusiones a las que llegamos, pero antes de llegar a las conclusiones, voy a explicar un poco de los resultados obtenidos. En el caso de la recombinante o la MP9 sintética, se inhibió totalmente, ¿no? Sin embargo, vemos, por ejemplo, acá vemos que desapareció, ¿no? Se desapareció totalmente. Sin embargo, al probar en el plasma con los pacientes, vemos que es diferente. ¿Por qué? Porque necesitamos una cantidad adecuada de ácido gálico para inhibir a la metaloproteinasa. ¿Y cómo lo hace? Viene el ácido gálico y quela el metal, porque la metaloproteinasa tiene zinc. Al quelarla, la atrapa, digamos ahí, la atrapa y la inhibe. Ya no permite que esté abierta o disponible para generar alguna degradación que puede ser del colágeno, que digamos que es lo que más afecta, ¿no? Al degradar el colágeno, pues hay artritis, esas enfermedades, ¿no? Entonces, el ácido gálico, y bueno, no solamente el ácido gálico, también puede ser la quercetina, puede ser las leucoantocianidinas, bueno, varios flavonoides
que están en nuestros alimentos, que están en las frutas, en las verduras, en el vino, pueden inhibir estas metaloproteinasas, ¿no? Sin embargo, quería explicar que hay diferencias en cuanto lo inhiben. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un paciente con demasiadas sustancias, demasiados radicales libres, demasiadas sustancias, digamos, si consume mucho antibióticos, si consume comida chatarra. Entonces, la dosis que yo le agrego de ácido gálico no va a lograr inhibir, digamos, la metaloproteinasa, porque se va a consumir primero inhibiendo radicales libres que pueda tener el paciente en el plasma. Nosotros, bueno, lamentablemente yo solo estuve 3 meses en Madrid, ¿no? Y si hubiera estado más, mi jefa ya, la coordinadora, la jefa de todo el laboratorio, me dijo que habría que evaluar o sacar de alguna manera, digamos, una ecuación en la cual se determine la cantidad de ácido gálico necesario para inhibir según la carga de metaloproteinasa activa que tenga, ¿no? Porque generalmente nosotros vemos en la medicina convencional que te dicen para tal cosa toma una medicina tal dosis, pero pues no a todos les hace el mismo efecto. ¿Por qué? Porque cada persona puede tener otras sustancias en su organismo que puede estar afectando. Entonces acá el ácido gálico va a actuar, actúa directamente con las metaloproteinasas, pero si es que no tiene otras, una carga alta de radicales libres, ¿no? Disculpe, estimada doctora Tania, le queda 2 minutos para concluir, por favor. Ok, las conclusiones sería de que se confirmó que la influencia del ácido gálico inhibe la recombinante, la metaloproteinasa recombinante, y también se puede decir de que el efecto del ácido gálico va a depender de la composición química del plasma del paciente. Bien, gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora Tania Guerrero Bejarano, por su muy importante exposición. Se recuerda a los asistentes, por favor, las preguntas que tengan a bien formularlas, las hagan vía chat, las mismas que serán respondidas al final de las 5 ponencias. Muy bien, vamos entonces continuando con este ciclo de exposiciones a ceder el lugar a la profesora Consuelo Rojas Hidrogo, mencionando previamente que ella es licenciada en Biología Botánica por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, maestra en Ciencias Botánicas por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y doctora en Ciencias Ambientales por la Universidad Nacional de Trujillo. Desarrolla asimismo investigación en biodiversidad y conservación in vitro de recursos fitogenéticos. Adelante, estimada profesora Consuelo Rojas Hidrogo, cuenta con 15 minutos para su exposición. Muchas gracias a todos. Muy buenos días a los presentes. Bien. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Sí, ok. Ponga, por favor, en presentación. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Entonces, continuando con esta mañana científica, vamos a hablar un poco sobre la investigación científica en el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque. Bien, los trabajos que se están realizando en el instituto fundamentalmente están siendo desarrollados por los integrantes de los 2 grupos de investigación en cultivo de tejidos, vegetales y conservación de germoplasma, liderado este grupo por el doctor Guillermo Delgado Paredes, que es el director del Instituto de Biotecnología, y por el grupo de biodiversidad y conservación, liderado por el doctor Jorge Fukuy Chung, que es director del Museo de Historia Natural. Bien, las investigaciones vienen haciéndose ya de varios años atrás. Se han iniciado o se iniciaron fundamentalmente con especies de interés agronómico, en yuca, caña de azúcar, plátano, banano, entre otras, que lógicamente es donde se han desarrollado protocolos que están al servicio de la comunidad y también han sido publicados estos trabajos. Últimamente, en los 2 últimos años, tenemos la propagación y conservación in situ de algodón nativo,
Tenemos la composición florística del bosque tropical estacionalmente seco de Cerro Tres Puntas. También investigación sobre biomasa arbórea y valoración económica de carbono en este mismo cerro. Luego tenemos conservación in vitro, o in situ, perdón, de Gossypium raimondi, algodoncillo, que es una especie que está declarada en estado crítico. Y hay otro proyecto de investigación sobre plantas de las regiones de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas, con propiedades antivirales y fortalecedoras del sistema inmunológico. Esto nace con el problema que hemos tenido en estos últimos años con la pandemia del COVID-19. En este caso, tenemos como colaborador al doctor Jorge Masucato de la Universidad de Sao Paulo, del Instituto de Química, del Laboratorio de Productos Naturales, quien también es parte del equipo de investigación. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre el trabajo que estamos haciendo en conservación de germoplasma ex situ de especies arbustivas y arbóreas del bosque tropical estacionalmente seco en Lambayeque. Como es conocido, la mayoría de la biodiversidad en el mundo se encuentra lógicamente en los bosques. Y sabemos también que los tipos de bosques están atribuidos o están clasificados de acuerdo a los climas que presentan las diferentes regiones. En el caso del Perú encontramos alrededor de 42 tipos de bosques, donde a la costa le corresponden 9 tipos, 4 a la sierra. También tenemos algo de 4 a la selva alta y 20 a la selva baja. Dentro de los 9 tipos de bosque que corresponden a la costa norte, en la región Lambayeque, Piura y Tumbes encontramos los bosques tropicales estacionalmente secos que le corresponden a lo que se conoce como los bosques tropicales estacionalmente secos del Pacífico o los ecuatoriales. En este caso está comprendida la región Lambayeque, Piura y Tumbes. En los reportes del MINAM del 2020 mencionan que más de 2 millones de hectáreas le corresponderían a este tipo de bosques. Y dentro de estos ecuatoriales tenemos a los bosques de colina y montaña, de los cuales también, según el INEI y el CERFOR de 2021, mencionan que habrían más de 800 millones de hectáreas. Y dentro de este volumen, a Lambayeque le corresponderían más de 505,000 hectáreas, que es la zona donde estamos actualmente trabajando. ¿Cuáles son los problemas que afrontan estos bosques? En primer lugar, tenemos la actividad antrópica, lógicamente para la ampliación de la frontera agrícola y ganadera. Estos bosques anualmente son diezmados, donde quedan simplemente pequeñísimos fragmentos de bosque en las zonas inaccesibles. Y de 5 a 10 años prácticamente quedan zonas muy despobladas de vegetación en estos lugares. Por otro lado, tenemos la tala de árboles y arbustos para ser utilizados como madera, leña y carbón. Y lógicamente los árboles que son talados son los de mayor porte, esos árboles que por lo menos están por encima de 30 a 40 años para poder alcanzar un porte considerable. Porque se conoce que en estas zonas críticas donde no hay agua, en estos bosques secos, el crecimiento y el desarrollo de los vegetales es demasiado lento. Y luego tenemos los establecimientos de nuevos asentamientos humanos, donde en estas zonas que son desertificadas por la tala y que se encuentran cerca de pequeñas quebradas o pequeños riachuelos, ahí se instalan nuevos asentamientos humanos y lógicamente continúa la degradación de los bosques, porque estos asentamientos humanos tienen que sobrevivir con una agricultura de sobrevivencia. Y por otro lado, el calentamiento global que ampliamente conocemos, que azota todo el planeta, y en este caso nuestros bosques, ¿no? Estos bosques secos son los más afectados, donde en el mejor de los casos llegan a 2.000 o 1.800 milímetros de precipitación al año, y tal vez mucho menos en los últimos años. Estas sequías también han causado numerosos incendios, y bueno, estos incendios la mayoría tienen su origen en los bosques de llanura, que se dedican un poco más a la agricultura, y para ampliar esa frontera a veces queman estos pequeños bosques y no son controlados. Los más recordados y trágicos son los ocurridos en el año 2017. Entonces, en estas salidas de evaluaciones que se tiene en el campo, encontramos zonas así desertificadas y donde nos surge a nosotros una pregunta y se dice si alguna vez en estas zonas
existieron bosques. Lógicamente que sí, porque encontramos alguno que otro ejemplar que por ahí queda. ¿Cuál es la importancia de estos bosques? ¿Por qué hay que estudiarlos? En primer lugar, hay que mencionar que hay poquísima investigación. Estos bosques presentan mecanismos especiales de tolerancia al estrés hídrico. Por otro lado, la producción de metabolitos secundarios de importancia medicinal y la interacción con microorganismos a nivel de rizósfera, que todavía no es del todo conocida, ¿no? Que tienen mucha importancia sobre la tolerancia al estrés hídrico. Entonces, por eso nos trazamos como objetivo conservar el germoplasma in situ de estas especies arbóreas y arbustivas, porque son muy importantes para este bosque tropical, ¿no? Porque como son zonas de poca disponibilidad de agua, lo que más prevalece ahí son los árboles y los arbustos, porque lo demás es una vegetación efímera. Entonces, hay dos formas que nos hemos trazado para conservar ex situ, mediante semillas y también la conservación in vitro. Para el caso de las semillas, se procede a una selección de árboles y arbustos bien constituidos y en fase de producción, para que sirvan como plantas plus o plantas donadoras. Luego, la colecta de frutos maduros, tomando en cuenta las características fitosanitarias que estén garantizadas, lógicamente, para poder continuar con las investigaciones. Se ha procedido a hacer una germinación de semillas, tomando en cuenta los periodos de colecta, después de 15 días de colecta, por ejemplo, luego de 6 meses y luego de 12 meses para ver cuál es la respuesta a la germinación de estas semillas. Y en el caso del cultivo in vitro con fines de conservación, se ha tratado de trabajar con el medio de cultivo de Morachica Skug, suplementado con vitaminas y reguladores de crecimiento, que en este caso combinación de auxinas con gibrelinas, porque estos reguladores actúan de manera sinergística sobre el desarrollo in vitro de las especies vegetales. Y como resultados preliminares tenemos lo siguiente en el caso de especies arbóreas. Se han colectado semillas y se están trabajando con 10 familias. Hasta el momento hemos encontrado 10 familias, de las cuales las fabáceas son las más representativas, con 7 especies, seguidas de las malváceas con 4 y las moráceas con 3. Las demás familias solamente hemos encontrado una especie hasta el momento, o se ha colectado solamente una especie hasta el momento. En estas 10 familias tenemos entonces 21 especies colectadas, y de las cuales, como había mencionado, las más representativas son las fabáceas. Y aquí tenemos algún ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos Erythrina smithiana, que es la reina de este bosque, y son las que hemos encontrado algunos ejemplares muy bien constituidos, muy importantes, con un fuste muy interesante, pero en lugares inaccesibles, ¿no? Que son los que se han salvado, de lo contrario ya habrían estado talados también. Luego está Cena, Coclospermon o Polo, que en este caso no hemos encontrado árboles así, digamos, robustos, sino árboles jóvenes. Por otro lado, tenemos especies de ficus, que estos están cerca, un poco más cerca a la disposición de agua, en algunas quebradas, y que consideramos que son muy importantes porque son casi como guardianes de la humedad, son los que van a retener de alguna manera la humedad en sus copas, y de ahí el viento dispersa a los lugares cercanos ahí para que se mantenga esa humedad. En cuanto a la germinación de semillas, trabajando de acuerdo al tiempo de almacenamiento, en algunas especies encontramos que luego de 15 días de colectadas estas semillas pueden llegar a germinar el 100%. En otras, en el caso de 6 meses, bajan a 80%, y luego de 12 meses podemos encontrar un descenso para 60 o 50% de germinación. Por no decir en la totalidad de las especies, hemos encontrado que las semillas presentan una testa dura, y justamente esto le confiere esa latencia física que puede ser rota con altas cantidades de agua en el caso del bosque. Pequeñas cantidades de agua no van a poder lograr hacer germinar estas semillas. Por eso es que en la mayoría de estas especies, ahora en los últimos años o en las últimas décadas, como ha habido una escasez de agua, no encontramos casi individuos jóvenes de estas especies. En estas condiciones ya se están trabajando desde el año 2017, se están manteniendo, hay algunos resultados interesantes en algunas especies, conservándose en condiciones ambientales, aún no en condiciones de frío.
Y el objetivo es que también las familias de estas comunidades puedan llegar a conservar en estas condiciones sus semillas para que puedan repoblar los alrededores donde están ellos morando o viviendo. Y en las condiciones in vitro también hay respuestas muy interesantes de algunas de estas especies. Por ejemplo, aquí les muestro a Erythrina smithhiana. Esta es una planta de 3 meses en cultivo in vitro que responde muy bien. Guasuma humifolia, que es una especie medicinal. Aquí tenemos una yema que ha sido cultivada ya hace 10 meses y aquí una de 12 meses que responde perfectamente. Y algo interesante aquí, que hay en algunas especies de 5 meses o 4 meses de instalado, se forma una especie de callo o masa callosa en la base de estas yemas, aperturando así, de esta manera, otras investigaciones a nivel de metabolitos secundarios a nivel celular. Aquí tenemos Androanthus crisanthus, el famoso guayacán, la madera de la que fue hecha la cruz de Motupe. Y dígase de paso que junto con Hualtaco, que es otra especie, prácticamente han sido diezmadas. Guayacán ya no se encuentra en árboles, estos son algunos en estado arbustivo, que lo encontramos en algún lugar, a partir de los cuales hemos empezado a trabajar. Y este guayacán, junto con el hualtaco, que es otra especie importante, han sido diezmados porque eran muy utilizados para el famoso parquet. Este también es el árbol del cual fue hecho, como les repito, la cruz de Motupe. En algunos lugares, cuando salimos, encontramos esto y realmente nos hace pensar y reflexionar. Aquí dice, el agua es vida, cuídala. Pero este panorama a nosotros nos indica que, en realidad, para que podamos tener agua, tenemos que cuidar en primer lugar el bosque. Entonces, en este sentido, también la universidad, dentro de su programa de responsabilidad social universitaria, no solamente estamos haciendo la investigación, sino también trabajo de concientización a los moradores o pobladores que se encuentran en estas zonas del bosque para que puedan cuidar las especies vegetales. Y se les está entregando plantones. Consuelo, disculpe, sí, ya, le quedan 2 minutos doctor. para concluir. Ya, termino, doctor, gracias. Entonces, estamos entregándole también plantones a estas comunidades para que puedan guardar y conservar en estas zonas donde ellos viven. Eso era todo por el momento que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, estimada doctora Consuelo, por tan importante exposición. Muy bien, recordándoles a la distinguida audiencia que pueden formular sus preguntas para los ponentes a través del chat, ¿ya? Las mismas que serán respondidas al finalizar las exposiciones. Muy bien. Entonces, acto seguido, vamos a dar lugar a la profesora Noemí Suta Arriola, y previamente indicamos que la profesora Noemí es docente investigador de la Universidad Nacional del Callao, bióloga, microbióloga y educadora, magíster en microbiología y doctora en ciencias de la salud. Estudios culminados en la especialidad de estadística aplicada a la investigación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente doctoranda en educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adelante, estimada doctora Noemí, tiene 15 minutos para su exposición. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de presentar mi trabajo de investigación. Le voy a presentar un trabajo realizado como parte del financiamiento que nosotros recibimos en la universidad, el Fondo Universitario, FEDU, y el trabajo que le voy a presentar, no sé si se ve en mi pantalla, es Staphylococcus aureus. Muy bien, está muy bien. Continúe, por favor. Está ok. Meticilino resistentes en fosas nasales y teléfonos celulares de estudiantes de enfermería. Es una revisión sistemática que se realizó. El Staphylococcus aureus es una bacteria que es un coco gram positivo, anaerobio facultativo, y que se encuentra presente como flora normal en nuestras fosas nasales, ¿no? En nuestras fosas y por lo tanto se considera un patógeno oportunista que puede pasar en el hospital preferentemente a través de las manos del personal de salud.
Y este trabajo de investigación quiso buscar dentro de la literatura la evidencia para ver la transmisión de este Staphylococcus aureus desde el portador humano hacia los fomites, ¿no? Cómo se puede transmitir esta bacteria desde de individuo a individuo, pero también por el contacto de fomites como el celular. Staphylococcus aureus meticilino resistentes es una de las principales causas de infecciones asociadas a la atención de la salud y a la comunidad, ¿no? Este tipo de Staphylococcus genotípicamente presenta un gen MECA, ¿no? Que codifica una proteína de unión de penicilina. ¿Cuál es el peligro de este Staphylococcus? Es que tiene poca afinidad a los antibióticos betalactámicos, a la meticilina. Asimismo, tiene resistencia cruzada a la eritromicina, a la streptomicina, a la tetraciclina, a la vancomicina, entre otros. Y todo esto integrado por plasmios y transposones a nivel del casquete cromosomal de esta bacteria. Esta bacteria tiene factores de patogenicidad, factores de virulencia que hacen que este sea un patógeno potencial. Tiene ácidos teicoicos que le permiten la adherencia a nivel de nuestras fosas nasales, pero también tienen unos polímeros extracelulares, los más conocidos como biofilms, que van a facilitar la adherencia de esta bacteria a diferentes fomites. Por ejemplo, un teléfono celular, porque se adhiere muy bien gracias a estos polímeros extracelulares llamados biofilm, ¿no? Estos SARS se encuentran mucho en pacientes hospitalizados y por lo tanto también en el personal asistencial y por lo tanto también en estudiantes que realizan las prácticas clínicas como son los estudiantes de enfermería, ¿no? Que pueden constituirse reservorio de esta cepa SARS y desde ahí convertirse en vectores de esta bacteria hacia la comunidad. Entonces, este trabajo de investigación, esta revisión sistemática, quiso evidenciar esta contaminación cruzada que podemos tener, ya que el teléfono celular en los últimos 20 años es una necesidad, ¿no? Ya no es algo que uno lo pueda usar, sino que es una necesidad usar. Y tanto los estudiantes del ambiente clínico como los profesionales lo usan constantemente para la comunicación, ¿no? Para contactarse con el paciente, para quizás ver alguna aplicación necesaria dentro del ambiente hospitalario. Pero ese contacto manos-cara y mano-superficie va a aumentar el riesgo de contaminación cruzada de microorganismos, ¿no? Entonces así existen teléfonos celulares o móviles contaminados con este Staphylococcus meticilino resistentes y actuar entonces este celular como un reservorio de esta bacteria y pueda irse esta bacteria hacia la comunidad. Frente a esta problemática, el trabajo quiso sistematizar la evidencia científica que hay sobre la frecuencia de Staphylococcus aureus meticilino resistentes en fosas nasales y teléfonos celulares de estudiantes de enfermería. Como objetivos específicos, sistematizar la evidencia de estudios sobre el patrón de resistencia de este Staphylococcus aureus aislado de fosas nasales y teléfonos celulares, analizar la evidencia de estudios de perfil genotípico de cepas aisladas de Staphylococcus aureus meticilino resistentes en fosas nasales y asimismo sistematizar la evidencia de estudios sobre la conducta de uso y desinfección de los teléfonos móviles por parte de los estudiantes de enfermería, ¿no? Este es un tipo de estudio exploratorio, reúne las condiciones para una investigación documental de tipo sistemático. Fue una revisión sistemática de estudios primarios, ¿no? Que consistió en recopilar evidencias empíricas y su respectiva sistematización en función de algunos criterios que más adelante les voy a explicar. Se analizaron 496 artículos publicados en diferentes bases de datos especializados, especialmente en OBIC, MENLAI y PANME, que se realizaron tanto en español y inglés con 10 años de antigüedad. El protocolo de la revisión sistemática que se usó es el PRISMA. Gracias a esta metodología del PRISMA se dio la revisión, se hizo las preguntas de investigación y mapeo, se dio la estrategia de búsqueda, los criterios de calidad,
extracción de datos, resultados y análisis de datos, ¿no? Como ustedes saben, el prisma nos permite buscar, identificar, explorar y describir estudios similares, en este caso que evaluaron la contaminación nasal de Staphylococcus aureus en estudiantes de enfermería y la colonización de teléfonos móviles que se realizaron en estudios primarios, y estos como ya les decía, se revisaron en diferentes bases de datos. Asimismo, para esta revisión sistemática se definieron preguntas de investigación. Para ello usé el método PICOC. Las preguntas de investigación fueron definidas en base a este método PICOC, ¿no? Tendríamos la población, estudiantes de enfermería, la intervención, la prevalencia de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina, ¿no? El contexto, con respecto al contexto, se ha seleccionado que sean a nivel de fosas nasales y a nivel de teléfonos celulares, ¿no? Las preguntas de investigación que salieron a través de este método PICOC fueron: ¿cuál es la frecuencia de Staphylococcus aureus meticilino resistentes en fosas nasales de estudiantes de enfermería? ¿Cuál fue el perfil genotípico y fenotípico de la resistencia de este Staphylococcus aureus en fosas nasales de estudiantes? Y la conducta, ¿cuál es la conducta también de uso y desinfección de los teléfonos móviles de estos estudiantes sanitarios? ¿Y cuál es la frecuencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente en teléfonos celulares de estudiantes sanitarios? Bueno, acá les muestro la cadena de búsqueda que se usó, ¿no? Fue una cadena que usé mayormente en inglés, porque la mayoría de base de datos que se revisó y de este tipo de información están en el idioma inglés. Usaron operadores booleanos, el AND y el ROT. No se revisó literatura gris, porque se excluyeron porque era difícil evaluar su calidad, ¿no? Aquí tenemos ya las preguntas que me permitieron hacer los criterios de calidad y el flujograma del prisma, ¿no? Si es que tendrían los apropiados criterios de inclusión y exclusión para la revisión, si era probable que la búsqueda bibliográfica haya marcado para los estudios relevantes sobre el tema, si la publicación seleccionada tenía revisores ciegos, por lo tanto por eso le decía que se evaluó, se quitaron todo lo que es la tesis, se describe adecuadamente la colonización de Staphylococcus aureus en fosas nasales o en teléfonos celulares. Estos fueron las preguntas que marcaron mis criterios de calidad y el flujograma del prisma. ¿Cuáles fueron los resultados? En cuanto a los resultados, miren, teníamos qué evidencia existe acerca de los estudios realizados sobre la prevalencia de Staphylococcus aureus meticilino resistentes en fosas nasales de estudiantes de enfermería. Los artículos que se analizaron, se encontró que los Staphylococcus aureus están presentes entre 9.1 al 72% de los análisis de los estudios que se han realizado, ¿no? Que se han reportado en los 10 últimos años, ¿no? O sea, hay una alta prevalencia de este Staphylococcus en las fosas nasales. Y lo más importante es que a nivel de estudiantes de enfermería se ha encontrado la presencia del gen MECA, o sea, el Staphylococcus meticilino resistentes, que varía entre 1.2 a 14%, ¿no? Y estos son los estudios que reportan la presencia del gen MECA. En algunos estudios lo hicieron a nivel genotípico, la identificación de este gen MECA, y otros con hallazgos fenotípicos a través de la resistencia a la oxacilina, ¿no? O el ORSA, que ahí encontramos que 3 estudios de ello decían 27.2%, reportaron que había una colonización con Staphylococcus aureus meticilino resistentes. La susceptibilidad antibiótica. ¿Qué podríamos decir de la susceptibilidad antibiótica? Un gran problema actual que es la resistencia, ¿no? Miren, hay una alta resistencia de Staphylococcus aureus a la penicilina, ¿no? Va de 100%, 70%, 92, 95.3, 100%, 75, en los diferentes estudios. Esto nos quiere decir, pues, que ya la gran resistencia a la penicilina es el alto consumo que los estudiantes de enfermería y, bueno, en sí toda la comunidad realizamos de los antibióticos, ¿no? Que ya en sí esta bacteria se ha hecho totalmente resistente a la penicilina, ¿no?
Asimismo, ya se están encontrando resistencias a la tetraciclina, gentamicina y eritromicina, ¿no? Bueno, en sí, todavía, en todos los estudios revisados, todavía no se encuentran Staphylococcus aureus resistentes a la vancomicina. El 100% son sensibles a la vancomicina. De esto podríamos decir qué evidencia hay de que haya Staphylococcus aureus meticilino resistente en los teléfonos celulares de estudiantes sanitarios, tanto de enfermería, ¿no?, como de medicina también. Miren, los teléfonos celulares de los estudios revisados reportan entre 3.3% a 77.8% de contaminación con Staphylococcus aureus. Este análisis también realizado, hicieron análisis fenotípico. En este caso, cuando hablo de análisis fenotípico, es que solamente hicieron con la resistencia al disco de la oxacilina y encontraron 5.9 y 20% de estudios reportados que tienen los teléfonos celulares de este estafilococcus, ¿no? Entonces, asimismo, estudios como el de OLU reportan que casi el 54.4% de cepa de Staphylococcus aureus, miren, tienen resistencia múltiple, tanto a la ampicilina, cefotaxima, ceftaxibine y ciprofloxacina. Un gran peligro entonces de que pueda pasar estas bacterias resistentes desde el uso del teléfono celular hacia pacientes debilitados, como es a nivel del hospital, ¿no? El estudio de Pactare también reporta un perfil de resistencia de los aislados a múltiples fármacos tales como la eritromicina y la clindamicina. Ahora, también se analizó la conducta del uso de los teléfonos celulares por los estudiantes. Miren, el 100% de los estudiantes usan el teléfono en el hospital. O sea, el 100%. Y en promedio, solo el 36% de los estudiantes limpian los teléfonos celulares por lo menos una vez por la semana, ¿no? Entonces, y solamente 4 estudios nos reportan que en promedio 26% usan el desinfectante alcohol isopropílico, que es el alcohol que se recomienda para el uso de la limpieza de los teléfonos celulares, ¿no? Estimada profesora Noemí, le quedan 2 minutos, por favor. Termino. Entonces, es significativa la contaminación microbiana de los teléfonos celulares. Entonces, para terminar en esta parte de la relación entre contaminación nasal, dice, al evaluar la relación entre la contaminación nasal y la contaminación de los teléfonos celulares, no se han encontrado estudios en estudiantes sanitarios, pero sí con personal de salud. O sea, esa contaminación cruzada, ¿no? De que haya contaminación de la bacteria, tanto en teléfono celular como en la fosa nasal, se ha encontrado a nivel del personal de salud, más no todavía en el estudiante, esa contaminación cruzada, ¿no? No hay un reporte. Para concluir, entonces, existe evidencia que confirma la colonización nasal de Staphylococcus aureus multiresistentes entre estudiantes de enfermería que van de entre un 9.1 a 72 y una colonización del MRCA de 1.2, ¿no? Existe evidencia de la contaminación de los teléfonos celulares en los estudiantes sanitarios que oscila entre 6 a 32% de Staphylococcus, siendo, por lo tanto, una fuente potencial de diseminador de microorganismos en el hospital y viceversa. Existe evidencia que más del 50% de estudiantes de enfermería y de medicina no realizan frecuentemente la limpieza del teléfono móvil y no usan desinfectantes en la limpieza, por lo que este desconocimiento o la falta de higiene, como el lavado de manos y la desinfección adecuada en los teléfonos móviles, puede convertirse en agentes transmisores de bacterias patógenas. Y simplemente para recomendar que siempre antes de las rotaciones al ambiente hospitalario, los docentes deben fortalecer las prácticas de higiene y seguridad de sus estudiantes en las prácticas clínicas para que así evite que haya esta contaminación desde el uso del teléfono celular y fosas nasales, ¿no? Y recomendar otros estudios ya a nivel de investigación que identifiquen el perfil genotípico de las cepas aisladas del MRCA en fosas nasales, manos, y correlacionarlos con los que se aíslan a nivel de los teléfonos móviles en los estudiantes de enfermería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada profesora Noemí Suta.
por su importante exposición. Muy bien. Recordar a la audiencia que por favor tengan a bien formular las preguntas vía el chat de la presente jornada. Muy bien, vamos a continuar entonces y por favor si podría dejar de compartir, estimada profesora Noemí, le agradeceríamos. Vamos a dar pase a el profesor Edwin Bellota Villafuerte. Manifestamos previamente que el profesor Edwin Bellota Villafuerte es máster of Science en entomología por la Universidad de Texas, A&M, Estados Unidos. Actualmente se desempeña como investigador invitado de la Universidad Andina del Cusco, donde está a cargo de un laboratorio que estudia lo que nos viene a presentar en esta oportunidad, es decir, la biodegradación de polietileno hecha por insectos. Adelante, estimado profesor Edwin Bellota, cuenta con 15 minutos para su exposición. Bienvenido. Ok, muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a compartir pantalla. A ver, esto está acá. Share. Y luego esto de acá. Vamos a ver. Listo, ¿pueden ver la pantalla, por favor? Sí, perfectamente. Adelante, Okay. por favor. Listo. Buenos días a todos, muchas gracias. Mi nombre es Edwin Bellota, soy investigador invitado del Instituto Científico. Los nombres que ven ahí son parte de mi grupo de investigación, son el tesis de pregrado y mis asistentes. Y bueno, ese es el título de mi presentación. Entonces, el contenido, vamos a hablar un poco del problema de los plásticos, la biodegradación de polietileno en la naturaleza, y luego el proyecto específico que estamos llevando aquí en el Instituto Científico. Este es un proyecto que ha iniciado recientemente. El laboratorio empezó a funcionar recién en agosto, entonces solo tenemos algunos experimentos preliminares, ¿no? Muy bien, y esa es una de las tablas que estamos usando. Ok, poca introducción a los plásticos. Los plásticos son polímeros. Un polímero pues, es una larga cadena de unidades que se repiten infinitamente. Se producen alrededor de unos 500 millones de toneladas al año. Los plásticos pueden ser como el poliestireno, que es el tecnopol, el poliuretano, el polipropileno, y los que nosotros vamos a tratar en esta presentación es el polietileno, que es las bolsas plásticas, ¿no? En este review de 2019 aparecen también algunos géneros de bacterias que se han encontrado que pueden degradar estos compuestos, más que nada romper el polímero, ¿no? Muy bien. Los plásticos. Los polímeros sintéticos aparecieron a fines del siglo XIX, pero los plásticos en sí empezaron a un uso masivo más o menos un poco antes de mediados del siglo XX. Son derivados de hidrocarburos, son fáciles de fabricar, son muy baratos, se moldean en infinidad de formas. El mundo moderno es imposible entenderlo ahorita sin los plásticos, ¿no? Uno deténganse un ratito y miren a su alrededor y van a encontrar plástico. Aquí hay yo le digo a veces a los chicos, hay un video muy interesante del Cusco después del terremoto de 1950, y se ven escenas del mercado central de San Pedro, ¿no? Y ese es un mundo sin plástico. Todo se está llevando en cántaros de arcilla, en bolsas de yute, ¿no? No había plástico hace 70 años. Y sin embargo, con esos niveles de producción que les he mostrado, ya desde los años 70 se mostraba la preocupación, pero ahora sí el problema se está haciendo muy, muy serio. Y uno de los papers que salió hace este año, que ya, como que dice el acabose, que te da un aire de urgencia. El problema es que un grupo italiano que encontraba rastros de microplásticos en la leche materna, pues. Entonces, es una idea de lo serio que tenemos enfrente. Muy bien. Los insectos y la biodegradación del polietileno. El primer reporte que tenemos, hay que recordar que una cosa es consumir, digerir, o sea,
masticar el polietileno, el plástico, y otra cosa es biodegradarlo, ¿no? Biodegradar es romper el polímero y usar los elementos ahí para su propio provecho. Entonces, ese es un paper de junio del 54, California Agriculture, en que la gente está reportando que hay insectos de almacén, ya se empiezan a usar empaques plásticos, ¿no? Celofán y otros polímeros para almacenar, para empacar para empacar granos. Y entonces reportan que hay escarabajos, plagas de almacén, que sí penetran estas bolsas, ¿no? Ese es el primer reporte. Sin embargo, la biodegradación propiamente dicha es un campo de estudio reciente, porque el primer paper que reporta biodegradación per se es de un grupo chino, de profesor Yang, de 2014, con unas larvas de polilla, que es la polilla Plodia interpunctela, que es perteneciente a la misma familia que estudiamos en este laboratorio, es la familia Pyralidae, y hicieron una serie de pruebas interesantes. Claro, o sea, sí, ya sabemos desde los 50 que pueden masticar el plástico, ¿no? Pero se extrajeron las bacterias, se expuso las bacterias al plástico, hay unas pruebas que luego les voy a explicar que se usan y realmente demostraron que esta larva podía degradar plástico, ¿no? Y entonces hay otros dos artículos interesantes que reportan, que usamos bastante en esta investigación. Este es el de la izquierda, es el paper de Bombelli, de 2017, en el que reportan que Galeria melonella, la polilla de la cera, que es una polilla que es parásita de los panales de abeja y se alimenta de cera de abeja, también destruía el plástico, no lo degradaba. Ahí puse una imagen que se ve la bolsa plástica, comida, el análisis de espectroscopía de infrarrojos, y abajo una microscopía de barrido de la bolsa plástica después de haber sido expuesta a los contenidos un licuado de la larva, ¿no? Y entonces los contenidos gástricos y intestinales eran expuestos con la lámina de polietileno y el polietileno reaccionaba con eso, ¿no? Y el otro documento de la derecha es este grupo indio del profesor Kundungal, otro paper de 2018 que usa otra polilla que se llama Acroya grisela, también de la familia Pyralidae, que hacen pruebas y hacen espectroscopía, ¿no? Y analizan se busca un rastro de etilenglicol como seña de una degradación del polietileno. Entonces, como digo, los primeros reportes son del año 2014, es un campo bastante nuevo, y más o menos aquí en este paper de Alice, un review, se puede encontrar casi todos los organismos que se ha determinado que degradan plástico. Como ven, no son muchos. En el lado izquierdo son unos escarabajos en estado adulto que pueden degradar polietileno y polistireno. En el medio vemos algunas larvas que son el estado inmaduro de los insectos, y hay larvas que degradan polietileno, otras que degradan polietileno terefalato y otros que degradan poliestireno, que es tecnopor, ¿no? Lo interesante en esto del uso de las larvas es que las larvas son más voraces que los adultos porque tienen que pagar el costo de la metamorfosis, ¿no? O sea, su negocio es acumular grasa, es comer bastante. Otra cosa interesante es que de estas larvas que se han encontrado, solo pertenecen a 2 familias. Habiendo miles de familias de insectos, solo hemos encontrado en 2 familias, por el momento, ¿no? Una es la familia Tenebrionidae de los escarabajos, Tenebrio molitor, y otra es de la familia Pyralidae, de las polillas, ¿no? Hay una cosa interesante, pero bueno, en paso de que los escarabajos son más dependientes de la flora bacteriana en sus intestinos para degradar el plástico, mientras las polillas dependen un poco más de las enzimas que ellos producen internamente en sus estómagos, ¿no? Pero bueno, eso es otra discusión. Y bueno, entonces vamos al proyecto de la universidad. En 2018, o sea, han pasado 4 años, y en una feria escolar de Catka, que es una localidad que está a 80 kilómetros de la ciudad del Cusco, un grupo de estudiantes del colegio reportan que el gusano de la chupalla come plástico, ¿no? Y entonces, presentan también su trabajo, esto aparece en las noticias, este es un reporte de una revista de noticias agrícolas, y llevan su trabajo, clasifican a la Feria Nacional Escolar de Ciencias, y aquí los vemos ganando la Feria Escolar de Ciencias. Ahí está Fabiola León Vegarra, antigua presidenta de la Concitec, y el chico que está justo a su lado es William Aguilar, que es asistente de investigación de mi proyecto, y ganan
y William conoce los Estados Unidos, va a un taller interesante, pero para 2020, cuando inicio yo mi contacto con la universidad, o sea, no se había reportado científicamente este descubrimiento, ¿no? Todo quedó al nivel de feria escolar. Entonces, ese es el Instituto Científico de la Universidad Andina del Cusco, ha empezado a funcionar plenamente recién este año. Este es el laboratorio que hemos empezado a usar en agosto. Ahí está Carlos Arturo, que es mi tesista. Esa es justo la sala desde donde estoy transmitiendo hoy. Y el objetivo general de nuestro proyecto es, obviamente, determinar científicamente si las larvas de Schistoteca canescens, entre comillas, usando la chupalla, son capaces en efecto de biodegradar polietileno. Esta es la polilla que sale usando la chupalla. El nombre Schistoteca canescens está en provisional, ahorita explico lo por qué, ¿no? Y como es un organismo salvaje, es una larva que vamos al campo, encontramos solo 25 larvas, 30 larvas, y para producir más datos y mejorar nuestros métodos, también estamos usando como testigo o control una polilla que se puede comprar por millares en Senasa, que es la lente melonela, se encuentra las larvas, y como ya la literatura dice que también pueden degradar, entonces vamos a refinar nuestros métodos usando esa polilla, ¿no? Que podemos tener en grandes cantidades. Y estos son unos pequeños gráficos. En el lado izquierdo está el paper de Kundungal, es una gráfica de una espectroscopía FTIR, Fourier Transform Infrared Spectroscopy, y buscando etilenglicol como seña de aireación bioetileno, ¿no? Lo siguiente es lo que hicieron los chicos del colegio con la larva de la chupalla. Entonces sí hay probabilidad de que esto se reporte de verdad. Y si lo reportamos, si llegamos a demostrarlo científicamente, podemos colocar a la Universidad Peruana en esta arena de organismos que degradan plástico, ¿no? Y bueno, estas larvas crecen en una planta que se llama chupalla, que es la familia Bromeliaceae, el género es Puya. Todos conocen la Puya raimondi. Estas no son tan famosas, pero bueno, básicamente jugamos con estas dos especies de Puya, ¿no? Una que no es identificada plenamente, pero es parecida a Puya longistila, y la otra parecida a Puya membranaceae, ¿no? Muy bien. Este es ¿por qué le llamamos Schistoteca canescens y por qué sabemos que es un pirálide? Porque, bueno, la única literatura similar que tenemos es un paper de la Universidad de Concepción del año 2000, de Angulo y Olivares, que reportan la polilla, que tiene los mismos hábitos que la que estamos estudiando, pero en Puya chilensis, ¿no? Y entonces ellos la identificaron como Schistoteca canescens. Es muy probable que la nuestra también sea una Schistoteca, pero de otra especie, ¿no? Y hemos mandado algunos especímenes al Museo de Historia Natural y estamos pensando mandar tejidos a un laboratorio en Canadá para que nos haga el DNA barcoding. Una cosa que nos ha sorprendido es que vamos al campo, colectamos las larvas, todas son igualitas, y salen esos dos tipos de polillas. Estamos cruzando los dedos para que sea solo dimorfismo sexual, porque si son dos especies, entonces tenemos que refinar mucho más nuestro estudio, y nos va a tomar un poco más de tiempo, ¿no? Otra cosa interesante es que hemos conseguido completar el ciclo de crianza y ya han nacido larvas en nuestro laboratorio, ¿no? Después de haber traído larvas aquí, han pasado a pupa, han salido las polillas han copulado, han dejado sus huevos, y ya tenemos larvas nacidas en el laboratorio. Entonces, es algo que también va a producir el proyecto del ciclo biológico de esta polilla, porque nadie lo ha reportado. Y aquí vamos a unos pequeños experimentos que hemos hecho. Esto es con Galeria melonela, 3 tratamientos, 3 larvas por Petri, con láminas de polietileno de 20 milímetros, 3 larvas por Petri con 2 gramos de cera de abeja, que es un alimento natural, y el tercer tratamiento es un mixto, ¿no? O sea, láminas de polietileno con cera y cera de abeja. 13 repeticiones por tratamiento, 21 días de experimento, ¿no? Después del experimento se recogieron las láminas de polietileno, se analizó el área consumida con ImageGA, que es un software de análisis de imágenes, y encontramos que cuando las larvas tienen cera de abeja disponible, consumen más paracico, ¿no? Entre 5 y 10 minutos. Le queda 2 minutos para concluir, por favor. Ok, entonces eso está en concurrencia con la bibliografía. Esto es lo mismo que hicimos, pero con el gusano de la chupalla. Es un experimento un poco más pequeño. Estos son los plásticos que usó el gusano que usamos estudiando. Son láminas mucho más grandes, porque es un exceso que es más grande. Estos son resultados, en tanto en la izquierda va el peso, y en la derecha va
el área consumida, que no hay diferencias significativas, no hay diferencias significativas entre alimento mixto y solo polietileno, pero sí en el peso de los insectos después del experimento. Y bueno, ahora estamos mejorando nuestros métodos de crianza, estamos haciéndolo un poco mejor. Vamos a empezar una nueva ronda de experimentos. Esta es nuestra sobrevivencia de bichos. Como digo, hemos mejorado los métodos de crianza. La larva consume más plástico ahora. Y vamos a identificar los insectos, vamos a presentar los hallazgos en eventos científicos. Este es mi equipo trabajando en el campo. Y quería agradecer a la gente que nos ayuda, a todos en el Instituto Científico y amigos investigadores. Ese es mi equipo de investigación. Y muchas gracias por su atención. Listo. Muchísimas gracias a usted, estimado profesor Edwin Bellota, por su importante disertación. Muy bien, recordándoles a toda la distinguida audiencia de que tengan a bien formular sus preguntas, si es que las hubiera, a través del chat, para ser absueltas al finalizar el ciclo de presentación. Muy bien, vamos entonces a ceder el uso de la palabra al profesor David Gregorio Pacheco Salazar, quien es doctor en ciencias, calificado como investigador RENACYT, investigador principal de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en la cual también se desempeña como docente principal. Adelante, estimado profesor David Gregorio Pacheco Salazar, cuenta con 15 minutos para su exposición. Bienvenido. Perfecto. Si me escuchan muy bien, muy buenos días a todos los presentes. Gracias por esta oportunidad que nos dan de poder participar y poder mostrar a la comunidad peruana lo que se está desarrollando en las universidades. Muy interesante las charlas de mis antecesores. Felicitaciones a todos ellos. Bueno, en particular este trabajo de investigación tiene que ver con un asunto relacionado con el COVID-19, y eso fue porque se recomendó de que se use como desinfectante al amonio cuaternario. Entonces, bueno, yo supongo que muchos de nosotros lo hemos utilizado, y como nos daban a escoger entre dos alternativas, lo que era la lejía propiamente dicho y el amonio cuaternario, entonces algunos optaron por usar amonio cuaternario simplemente porque es fácil de usar y no tiene olor, ¿no? Que es una cosa que a la larga se torna peligrosa. Como se podía mostrar aquí, por ejemplo, en un estudio de Nature, de una doctora Maher, donde pudo mostrar que hubo una dificultad en el caso de la reproducción de unas ratas de laboratorio, que ella pudo identificar que por el uso excesivo del amonio cuaternario en la limpieza de las jaulas, eso provocó alteración en la fertilidad de las ratas. Entonces se puso a investigar de qué era lo que se trataba, y ahí, como pueden ver ustedes en la pantalla, reportó de que más o menos el 90% de esas ratas habían dejado de ser fértiles, y el 10% que sobraba pues tenía deficiencias desde el nacimiento. Y fue un estudio que estaba haciendo y ella pudo comprobar, y ella reportó que realmente el uso del amonio cuaternario estaba produciendo ese tipo de enfermedades. Entonces es una investigación en la literatura. No hay mucha información sobre los efectos secundarios que produce el amonio cuaternario. Entonces es así que aquí en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, entonces se decidió a ver si podemos encontrar un sensor que sea capaz de detectar y determinar la cantidad de amonio cuaternario que existe en el ambiente una vez que ha sido usado o durante el uso. Unas alternativas que proponemos, juntamente con mis colegas que participan en este trabajo, es usar sensores quimioresistivos. Hacemos parte de un grupo de investigación que es el Laboratorio de Películas Delgadas y de Nanoestructuras en la Escuela Profesional de Física. Entonces, por medio del cual nosotros pudimos evaluar un poquito esto. Trabajamos con películas delgadas, trabajamos con materiales nanoestructurados. Entonces, la idea fue tener un sensor a partir de nanopartículas. Entonces, en este caso, focalizamos nuestra atención sobre la hematita. ¿Y por qué no tener un sensor a base de hematita? Fue nuestra primera pregunta. Entonces, lo que nos propusimos es obtener las nanopartículas por el método Sol-Gel,
La metodología está indicada ahí en la pantalla. Obviamente, no todos somos especialistas en todo. Bueno, tengo mis colegas que saben preparar estas nanopartículas por este método y otros métodos. Decidimos por este en particular. Entonces, luego que obtienen las nanopartículas, nosotros lo que hicimos fue tratar estas nanopartículas, este conjunto de nanopartículas, a diferentes temperaturas en el aire, que empezaba desde 400 grados centígrados, 500, 600, 700, 800 grados centígrados, y evaluar, caracterizándolas cada una de ellas, para saber qué es lo que hemos obtenido al final, porque lo que esperamos se matita, pero no siempre se puede lograr lo que uno quiere. E hicimos entonces unas medidas de difracción de rayos X para todas estas nanopartículas. Entonces, después ver que en la parte inferior, en la parte inferior, ustedes pueden visualizar, por favor, de aquí, el tratado a 400 grados presenta dos fases. Aquí le podemos ver al lado de la derecha dos fases, que es la hematita y la magnetita, respectivamente. Hematita y magnetita, entonces acá tenemos la magnetita. Pero después de encima, cuando ya fueron tratadas encima de 500 grados, entonces solo se presentó la hematita. ¿Ok? Entonces podemos ver ahí que realmente tenemos, entonces solo cuando hicimos tratamiento a más baja temperatura nos dio dos fases, pero encima de ella ya básicamente nos dio solamente la hematita. Bueno, hicimos un un TGA DSC sobre esas nanopartículas, dependiendo de la temperatura de tratamiento. Bueno, es un procedimiento bastante normal e intentar ver después de cuánto tiempo, cómo es la pérdida de peso y qué nos está sobrando luego el tratamiento térmico. Bueno, al final, encima de los 400 grados de temperatura de tratamiento, pues básicamente tenemos las fases de la hematita y de la magnetita hasta 600, y luego de eso simplemente nos queda la hematita propiamente dicho, ¿no? Bien, entonces, aparte de varias caracterizaciones que hemos hecho, aquí solo muestro algunas, que fue hacer microscopía electrónica de transmisión. Pudimos ver de que las nanopartículas tratadas a 400 grados presentaban un diámetro de 7 nanómetros, alrededor de 7 nanómetros. Las tratadas a 600 grados, alrededor de 28 nanómetros. Y las tratadas a 800, alrededor de 177. Pero bueno, aquí hubo un problema de diámetro, porque utilizando la difracción de rayos X y utilizando la metodología de Rydberg para determinar el tamaño medio de estos cristalitos de nanopartículas que tenemos aquí, pues no nos daba 177, nos daba alrededor de 30 nanómetros. Creemos que es así por las aglomeraciones producidas propiamente por las nanopartículas, ¿no? Bien, entonces como la idea era censar el amonio cuaternario, pues entonces había que elegir un procedimiento para poder realizar este censado. Nosotros en particular partimos de la evaluación de un sensor basado en interdigitados de cobre. Eso es bastante común, se usa en electrónica para hacer placas, en las cuales podemos hacer toda una circuitería. Aquí la figura del medio es la que muestra lo que hemos hecho sobre interdigitados de cobre. Básicamente se compra en el mercado y lo que se hace es utilizar una serie de ácidos para poder limpiar la superficie y dejarla como nosotros queremos. Entonces la parte cobreada es la parte conductora y la parte que se ve oscuro es la parte de la baquelita que está en el fondo. Entonces, encima de esta situación, de este mecanismo que tenemos mostrando aquí, nosotros colocamos una mezcla de nuestras nanopartículas con glicerina, ¿ya? Con glicerina, entonces en la proporción de 1:1, de tal manera que lo que podemos ver aquí a la derecha ya es cuando hemos hecho la mezcla que le hemos colocado sobre el interdigitado de cobre que está en esta segunda columna que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces nota así. ¿Y cuál es la idea? Someter a este sensor a la presencia de amonio cuaternario y comenzar a chequear, comenzar a verificar cuál es el valor de resistencia bajo la presencia de este tipo de gases. Entonces, la idea es hacer conectar estos terminales que estoy mostrando aquí simplemente a un milímetro de alta impedancia. Como no hay un milímetro de impedancia para lo que nosotros queremos, entonces inventamos una circuitería como la que se pueden ver ustedes en esta imagen, acercándome un poquito para que lo puedan ver mejor. Entonces, esa circuitería está indicada aquí a la derecha. Entonces, un poco de instrumentación, arduinos y unas computadoras nos ayudan a hacer este trabajito y nos permiten medir la resistencia de estos sensores que nosotros hemos fabricado a presencia de amonio cuaternario. Bueno, lo que pueden ver aquí es bastante grande desde el punto de vista
del montaje, pero en un esquema simple. Lo puedo mostrar aquí. Tenemos simplemente un balón en el cual estamos colocando nuestro amonio cuaternario. Tenemos otra área donde está el sensor, a la cual bombeamos el amonio cuaternario hacia esa área, y luego con una PC, con una computadora personal, nosotros comenzamos a colectar estos datos. O como esto debe ser cíclico, entonces le hacemos que ingrese amonio cuaternario, después hacemos que ingrese aire para limpiar, volvemos a ingresar amonio cuaternario, volvemos a ingresar aire, etcétera. Esto con la necesidad de poder ver cuál es el resultado que tenemos. Aquí, por ejemplo, solo para mostrarles, para que la muestra que fue tratada a 800 grados centígrados, entonces podemos ver aquí del lado derecho, esta partecita es cuando está en presencia del aire, y cuando le hacemos ingresar el amonio cuaternario, pues la resistencia de él cae drásticamente, ¿ok? Estabiliza, luego le hacemos ingresar nuevamente aire y recupera básicamente su resistencia anterior. Entonces, fíjense que del orden más o menos 240 megaohms que está en el aire, bajo la presencia de amonio cuaternario que hay alrededor de 175 megaohms. Entonces, un valor bastante significativo. Este comportamiento de caer la resistencia es un comportamiento típico de un semiconductor tipo M. ¿Ok? Entonces, luego de eso, pues hacemos procesos cíclicos para intentar medir todas las otras nanopartículas que fueron tratadas de 400 a 800, verificándose que la mejor sensibilidad a la presencia del amonio cuaternario es la muestra que ha sido tratada a 800 grados, que muestra una sensibilidad aproximadamente del 75%, bajo concentraciones aproximadas de 4 milimolar del amonio cuaternario en el balón que contiene al sensor creado por nosotros. Entonces aquí se puede ver realmente cómo aumenta la sensibilidad de nuestras nanopartículas en función del tratamiento térmico que nosotros logramos. Por eso que podemos ver aquí que la que fue tratada a 800 grados es la que posee la mayor sensibilidad. ¿Okay? Luego, bueno, seguimos estudiando el asunto y comenzamos a variar la concentración a diferentes concentraciones de amonio cuaternario. Una vez que descubrimos que nuestro sensor tratado a 800 grados centígrados es el más óptimo, procedimos a determinar en función de la concentración de amonio cuaternario. Entonces podemos ver que encima de 0.4 milimolar, entonces comienza a haber una presencia, una detección efectiva de nuestro sensor, y obviamente eso es importante para nosotros como resultados posteriores, ¿ok? Aquí podemos hacer procesos cíclicos para verificar cómo es el proceso, después de cuánto tiempo nuestro sensor recupera su condición inicial, y hicimos esta evaluación, entonces pudiendo ver que realmente el tiempo de respuesta es inversamente proporcional al tratamiento térmico. Entonces hay que evaluar esa situación, cuál es el mejor para nosotros, pero en nuestra situación particular de nuestro proceso de investigación no se puede determinar que realmente aún la de 800 grados, la que está tratada a 800 grados centígrados, sigue siendo la más óptima, ¿no? Entonces, como conclusiones a este trabajo de investigación, nosotros pudimos ver que realmente nuestras nanopartículas de hematita son unas candidatas importantes para poder hacer medidas de sensibilidad a la presencia del amonio cuaternario. Como les había indicado desde el inicio, hay poca referencia sobre los efectos posteriores que presenta la interacción entre el amonio cuaternario y los seres vivos. Solo se reportan en animalitos de laboratorio, pero sería interesante averiguar qué es lo que pasa con los seres humanos. No está reportado aún, no hemos encontrado literatura al respecto, pero conviene tomar cuidado en todo caso del uso abusivo tal vez o extraordinario del amonio cuaternario para hacer la limpieza, ¿no? Tomar cuidado con eso, porque como no tiene olor, entonces podemos usar mucho amonio cuaternario y no sabemos los efectos posteriores que vamos a tener eso. Entonces aquí pudimos notar que fuimos capaces de obtener nanopartículas de hematita por método Sol-Gel y diseñamos un prototipo para poder hacer detección de este amonio cuaternario a diferentes concentraciones a partir de 0.4 milimolar. Las curvas de sensibilidad al amonio cuaternario son dependientes del tratamiento térmico que le hemos hecho a las nanopartículas, y como podemos ver finalmente es que tenemos una sensibilidad de aproximadamente 75% para nuestras nanopartículas que han sido tratadas hasta 800 grados. No tenemos más información encima de ello porque no hicimos este trabajo, pero si alguien desea conocer un poco más
sobre todas las características, sobre todas las caracterizaciones y demás resultados que podemos tener, por favor pueden ver aquí este DOI que corresponde al artículo en el cual está basada esta presentación y pueden ver ustedes con mucho detalle. Yo agradezco mucho la atención de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado profesor David Gregorio Pacheco Salazar, por tan importante disertación. Muy bien, ya hemos dado, ya se han concluido las presentaciones de esta jornada. Vamos a dar paso entonces agradeciendo y felicitando a cada uno de los ponentes por su muy importante contribución, de todas maneras, a la ciencia médica, a la salud ambiental y a la salud pública. De hecho, que es de bastante utilidad para nuestra sociedad y por el alto nivel de cada investigación. Sinceramente, a nombre de la organización, nuestras sinceras felicitaciones. Vamos entonces a dar lectura, a ver si hubiera alguna pregunta. Sí, por acá nos dicen, bueno, que hay felicitaciones, espero lo esté leyendo ya cada uno de los ponentes. A ver, el doctor David Pacheco de la UNSA nos dice, estudio muy interesante, felicitaciones. Doctora Suta, ¿cómo puedo limpiar mi celular? Muy bien, los estudios que se revisaron reportan que en sí el alcohol isopropílico es el mejor desinfectante, claro, previo también lavado de manos, porque tiene que haber lavado de manos y desinfección, y también que el teléfono se deba limpiar periódicamente, ¿no? Eso es en sí la recomendación, especialmente a nivel del ámbito hospitalario. La limpieza debe ser una conducta ya continua. Y hay algunos pañitos húmedos con alcohol, con desinfectantes, que es lo que se recomienda para la limpieza del teléfono celular. Muchísimas gracias, estimada doctora Noemí. El resto de participaciones están dedicadas a felicitaciones a todos los ponentes y también Marta Arminda Vergara nos dice felicitaciones a todos los ponentes por sus aportes. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. No habiendo más preguntas, agradecemos a ustedes. Doctor Luis, sí, creo que hay una preguntita. ¿Me permite? A ver. Sí, hay una pregunta que me hace Javier, que me dice que si sabe si se utilizan plantas, extractos como antibacterianos. Sí, Javier, justamente yo estoy trabajando en Staphylococcus aureus meticillium resistentes con plantas. Ya se ha probado a Pelargonium hortorum, que es el geranio, en Staphylococcus aureus multiresistente. Sí, para los biofilms, sería, ya se está presentando un proyecto para ver la producción de antibiofil, ¿no? Y ya también tengo una publicación que también se ha aprobado a Pelargonium hortorum, que es la granada, con su capacidad antibiofil de Staphylococcus aureus. O sea, sí hay productos que puedan usarse para especialmente para los biofilms que produce Staphylococcus aureus. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora Noemí. Voy a dar lectura a una pregunta reciente. Por favor, luego de dar lectura a esta pregunta, voy a sugerir a cada uno de los ponentes, tal vez hayan recibido en su chat privado alguna pregunta, no la puedo visualizar. Entonces, si alguien la tiene, la responde, por favor. Voy a dar lectura a una pregunta de Marta Arminda Vergara. Dice, doctora Consuelo, considerando la importancia del algarrobo para el ambiente, ¿realiza usted investigaciones en esta especie? Adelante. Bueno, sí, realmente el algarrobo es una especie del bosque seco, pero del bosque seco de llanura. Entonces, en esta especie hay muchas investigaciones y, bueno, creo yo que ahora están haciendo algunas investigaciones a nivel molecular, nosotros aún no, pero sí creo que la doctora
Gisela, que fue presidenta de Concitec, está haciendo un trabajo a nivel molecular, sobre todo por la muerte que están teniendo estos algarrobos. Hay reportes que se deba a unos insectos, pero en realidad parece que es toda una asociación de insectos, hongos, sequía y todo. En el caso de algarrobo, lo que sí estamos haciendo nosotros ahorita es generar plantones para entregar a las comunidades, porque hay comunidades que necesitan tener árboles tiernos y a veces por la falta de agua no tienen. Entonces también se está trabajando, pero en la parte de responsabilidad social. No en investigación así, porque bueno, en algarrobo se ha investigado bastante, tenemos trabajos ya publicados para la conservación in vitro también de algarrobo, y tengo entendido que el MINAN, creo, el MINAGRI ya tiene todo un documento, una metodología ya para la conservación, tanto por semillas como también para conservación in vitro. Gracias. Muchísimas gracias, estimada profesora Consuelo. No sé si alguno de los ponentes tendría alguna pregunta formulada a través del chat privado. Ok. Muy bien. Reitero entonces mi agradecimiento a cada una de las personas de esta distinguida audiencia, a todos los ponentes por sus brillantes exposiciones e importantes aportes a la sociedad, al ambiente en general. Y a nombre de la organización, pues, nuestras felicitaciones y una vez más nuestro agradecimiento. Será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bendiciones para todos.